Buenos días, mis hermanos. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Que Dios los bendiga mucho en esta mañana. En esta mañana que ha hecho el Señor para nosotros, ¿verdad? Y donde hemos podido ya alabarlo y adorarlo. Y yo sé que ahora nos vamos a deleitar leyendo su palabra. Lo que nos ha dejado aquí, ¿verdad? Empezamos orando. Se inclinan su rostro. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Señor, por darnos todas las cosas, Señor, y ayudarnos todos los días, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo, Señor, entre en nuestras vidas hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sé tú guiándonos, sea tu Santo Espíritu llevándonos a toda verdad y convenciéndonos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, pongo esta prédica en tus manos. Amén. Amén. Ahora, si me acompañan, empecemos leyendo este hermoso salmo. Y vamos a tener los versículos ahí, van a estar apareciendo, los pueden anotar también las citas. Y este sería Salmo 125:1. 125:1. Miren qué promesa. Esto dice su palabra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Seremos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué promesa, ¿verdad? Qué promesa se nos da por confiar en Jehová. Qué manera de compararnos con ese lugar que Él tanto amó, que Él tanto deseó y que escogió por habitación, convirtiendo a Sión en su morada, en un lugar santo, en un lugar hermoso, en su refugio, en un lugar de reposo y de fortaleza. Y que ante los ojos de muchos llamaron perfecta, con una belleza perfecta. Dijeron que su belleza era perfecta, así como lo vemos aquí. Salmos 52 dice, Salmos 52 dice, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Salmos 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Salmos 87 del 1 al 3 dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas han dicho de ti, ciudad de Dios. Salmos 132, 13, 14. Salmos 132, 13, 14. Porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. En estos versículos, en cada palabra, podemos ver lo mucho que Dios amaba a Sión, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Qué había de especial en este lugar? ¿Por qué lo escogió, lo apartó para él? ¿Por qué lo escogió por habitación? Y bueno, si buscamos, vamos a llegar al tiempo del rey David. Fue algo que ocurrió ahí, algo que hizo este rey que otros no habían podido hacer. Miren lo que dice Primera de Crónicas 11, del 4 al 5. Primera de Crónicas 11, del 4 al 5. Y aquí podemos ver que en todo el tiempo de la conquista de la tierra prometida,
Ni Josué ni los jueces habían podido conquistar este lugar. Un lugar llamado Jebús, donde habitaban los jebuseos. La Biblia dice que los hijos de Judá no habían podido arrojarlos de ahí. Ante los ojos de ellos, eso era algo imposible. Esa fortaleza era inalcanzable, pero no para David. Miren lo que hizo. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, miren lo que le dice, no entrarás acá, no, y paremos ahí, no entrarás acá. Miren cómo se lo dijeron, con autoridad, confiados y seguros de que él de ahí no pasaría. E incluso se burlaron de él, porque en 2 de Samuel 5 podemos ver que le dicen a David, pues aún los ciegos y los cojos te echarán de este lugar. Queriendo decir que él no va a entrar. ¿Qué hubiera hecho usted con tanta autoridad del enemigo? Con tanta seguridad del enemigo. Miren lo que hizo David. Veamos. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Tomó la fortaleza de Sión. El enemigo habló mucho, pero David solo escuchó a Dios y obedeció, porque esa tierra Dios ya la había entregado. Esa ciudad cananea estaba en medio del pueblo de Israel, estaba en medio de Israel y tomó 400 años para ser conquistada. 400 años después de que Dios había dado la orden de que la tomara. En esa ciudad, la obediencia vio la promesa hecha una realidad. En esa ciudad. Primera de Crónicas, 11, del 7 al 9. Miren lo que hizo David con esa ciudad. Versículo 7 dice, y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estaba con él Jehová de los ejércitos. Fue Dios el que entregó el lugar. David solo obedeció. Dios entregó el lugar. Este rey solo obedeció y eso le agradó a Dios. Y quizás por eso Dios amaba tanto Sión. Esta fortaleza que representaba el cumplimiento de lo que Dios ya les había dicho, de lo que Dios ya les había dado. Y la Biblia nos cuenta cómo David inmediatamente traslada el arca de Dios, mueve el arca de Dios con alegría, con alabanzas, con danzas, y la pone en esta fortaleza, en la fortaleza de Sión. Y es ahí donde Dios se reunía con su pueblo, haciendo de ese lugar un lugar santo, haciendo de ese lugar su morada. Tiempo después, el rey Salomón muda el arca de Dios al templo que él había construido. Y desde ahí, toda Jerusalén fue conocida como Sión. Amén. ¿Se imaginan la belleza de ese lugar? Un lugar lleno de alabanza, de adoración, lleno de la gloria de Dios. Es por eso que los que pasaban por ahí decían, desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y hoy me gustaría hablar un poco acerca de esa belleza, de esa ciudad que Dios amó, que Dios escogió. Amén. Así que el título de la prédica de hoy es
Sión. Sión. Salmos 125:1 dice, ¿qué dice? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El otro día leí lo que un hombre había escrito acerca de su viaje a Jerusalén. Él contaba lo emocionado que había estado la noche antes de entrar a la ciudad. Había podido contemplar de lejos la zona del templo, la muralla, la puerta oriental. Había podido ver el atardecer y cómo las sombras de la noche cubrieron la ciudad. Estaba emocionado. No podía esperarse hasta el otro día para entrar y recorrer la ciudad. Sin embargo, cuando se hizo de día y entró, sintió una gran desilusión. Comparándola con la imagen que se había formado de ella, no la vio como una hermosa ciudad. No fue lo que él esperaba. Era como que si esa belleza que él buscaba se hubiera ido de ese lugar. Y bueno, de alguna manera es así. El pueblo de Dios apartó a Dios de ellos. Y lo hizo de muchas maneras, así como lo vemos aquí. Isaías 28:15. Isaías 28:15 dice, por cuanto, esto fue lo que dijeron ellos, el pueblo de Dios, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión de azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Eso le dijeron a Dios. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Qué fuerte, ¿verdad? Este pueblo de alguna manera se había sentado en silla de escarnecedores. Había seguido el camino de los malos. Había escuchado el consejo de los impíos. Y de alguna manera con estas palabras le dicen al Señor, ya déjanos, no tenemos remedio. Y Dios, en vez de responderles con ira, como se lo merecía, en vez de dejarlos para siempre, les responde de esta manera. El 16 dice, por tanto, Jehová, el Señor, dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Ven? Qué respuesta, ¿verdad? Una respuesta llena de esperanza, de misericordia. Este pueblo había apartado a Dios. Había hecho de Sión un lugar de adoración, pero para otros dioses. Habían cambiado la belleza de Sión por las ruinas de este mundo. Sin embargo, ante todo eso, ante la falsedad y el engaño, ante el mundo, la respuesta de Dios fue un fundamento, una piedra probada, una piedra angular y preciosa, un fundamento seguro para que todo aquel que crea, así como dice la Escritura, para que todo el que crea, cualquiera que crea, y aquí entramos nosotros, porque aquí se extiende su promesa, y ya no solamente para ellos, sino para todos, para todo el que crea en esa piedra angular, en esa piedra preciosa, en Jesús, no se pierda, no sea avergonzado. Aquí vemos cómo Sión deja de representar algo terrenal y su belleza comienza a verse en aquellos que dejan a Jesús reinar, en aquellos que dejan a Jesús entrar, porque en Él
confían. Y los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Jesús fue la respuesta. Jesús es la única respuesta. Es la salida que tenemos. La única salida que tenemos. Es el Rey que ha venido a gobernar, a cambiar, a salvar y a llenarnos de alegría. Que esa sea la belleza de su iglesia. Que esa sea la belleza de este lugar y de este lugar. Zacarías 9:9, no sé si lo alcancen a poner, pero es Zacarías 9:9. ¿Lo tiene? Sí, lo puse. Alégrate mucho, hija de Sión. Amén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando la multitud vio a Jesús entrar en Jerusalén, sentado sobre un pollino, gritó de emoción al ver que la profecía se cumplió. Y gritaban de alegría diciendo, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Se imaginan ese momento? ¿Cómo habrá sido ese momento para el Señor? Un momento lleno de alabanza y adoración. Alabanza y adoración que hasta el día de hoy recibe. Porque eso es lo que le damos cuando lo obedecemos, cuando lo seguimos, cuando nos unimos para edificarnos y así formar la iglesia que Él tanto deseó. Alabanza y adoración es lo que le damos cuando confiamos en Él. Cuando los que pasan por aquí ven esa belleza que no pueden ignorar y que terminan llamando perfecta. Perfecta no porque seamos lindos, sino porque Él es lindo y sus obras son lindas y su amor resplandece y se hace notar aquí en su iglesia, en este lugar. Miren lo que dice Mateo 18:20. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Efesios 2:19-20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermoso, ¿verdad? Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Eso ha hecho Dios con su iglesia. La ha vestido, la ha adornado, la ha llenado de belleza. Lo malo es que esa belleza algún día desaparecerá. Esa novia arreglada y hermosa que espera algún día se irá. Porque Cristo vendrá y nos llevará. Es parte de su plan, regresar por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Amén. Ese día será el arrebatamiento de la iglesia. Un día donde el mundo quedará sin todo esto, sin la iglesia, sin las obras hechas en el nombre de Jesús, sin su Espíritu. Imagínense, el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad, el que nos convence de todo pecado. Ese día el mundo quedará solo, un día que no está muy lejano. ¿Quieren saber qué día es? Miren lo que dijo Jesús. Mateo 24. Mateo 24, 36. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El otro día me senté a ver una serie llamada Apocalipsis. Y la escena que vi fue justo la parte del arrebatamiento de la iglesia, del rapto. Y la serie trató de hacerlo lo más real posible. Trató de ver cómo sería en realidad. Trató de poner esas imágenes de cómo sería en realidad cuando eso ocurriera. Y pues se veían accidentes, se veían personas asustadas, un caos en realidad. Sin embargo, la escena que más me impactó no fue todo eso, sino fue ver la parte donde sale un cristiano llorando, tratando de entender por qué se había quedado. Él salía gritándole al Señor, diciéndole, pero ¿por qué? Si te he servido toda mi vida, ¿por qué me he quedado? Y la escena era tan conmovedora que mi hijo de 4 años dejó de hacer lo que estaba haciendo y comenzó a preguntarme, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Refiriéndose al hombre de la tele. Y yo le dije, le pasó lo peor que le puede pasar a un cristiano. Y eso es no serlo. No serlo en realidad. En la escena siguiente se vio a este hombre tratando de buscar las respuestas en la Biblia, tratando de ver por qué se había quedado. Y entre la búsqueda y la búsqueda se acordó de la parábola de las 10 vírgenes. Y lo entendió todo. Entendió que había estado dentro del grupo equivocado. ¿Quieren saber qué grupo es ese? Amén. Vayamos a Mateo 25. Y desde ahí comenzamos a leer. Mateo 25, 1. En esta parábola en realidad vemos dos grupos. Vamos a ver dos grupos de cristianos. Los que están y los que no están. Los que no están, y este puede ser un primer punto, lo pueden poner así. Los que no están son aquellos que han recibido el llamado, que han recibido el mensaje de salvación, que han recibido dones y talentos, pero no están aquí. O están aquí y los vemos físicamente, pero sus corazones y sus mentes y sus vidas están muy lejos de todo esto. La parábola los llama insensatos, insensatos por no haber aprovechado la oportunidad que tuvieron. Así dice el primer versículo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas
salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Aquí vemos que este grupo se preocupó más de lo exterior que de lo interior. Se preocupó más de lo que había afuera que de lo que había aquí adentro. Y es aquí donde empieza nuestra vida cristiana. Es aquí, preocupándonos por nuestro corazón, pidiéndole a Dios que lo cambie, que nos ayude con lo que está mal, que haga algo con esto. Es aquí donde empieza nuestra vida cristiana. No podemos hacerlas superficialmente. No podemos hacer las cosas superficialmente y que nos falte lo más importante. Si dentro de aquí no está la presencia del Señor guiándonos, si no está la presencia del Señor hablándonos, diciéndonos lo que tenemos que hacer, entonces nos está faltando el aceite. Nos está faltando el aceite. Recuerden que en Él tenemos que confiar y es Él el que tiene que reinar. Pero aquí, recuerden que la belleza de Sión es Él. Y no hay nada peor que cuando alguien pasa aquí por nuestras vidas, por nuestras casas, por nuestras iglesias y no ven lo que tienen que ver. No cambiemos la belleza de Sión por las ruinas de este mundo. No cambiemos la belleza de Sión por este mundo. Recuerden que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos. El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y bueno, aquí vemos el grupo de los que sí están, ¿verdad? Y ese puede ser un segundo punto. Los que sí están. Y esos son aquellos que están siempre atentos, que están siempre pendientes, esperando. La parábola los llama prudentes. Prudentes por preocuparse de lo más importante, por tomar el aceite primero y después la lámpara. Miren lo que dice el otro versículo, el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el Señor, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y miren lo que hicieron las prudentes. El 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué respuesta, ¿verdad? Porque pudieron haber ayudado a las insensatas, dándoles un poco de aceite. Pudieron haber tenido misericordia, pero no. Y aunque suene fuerte, es así como tiene que ser. Porque con nuestra salvación, con nuestras convicciones, se juega. No se juega. Porque una cosa es darle algo a Dios, y lo hacemos cuando lo glorificamos, cuando le damos algo a alguien, cuando ayudamos. Y otra cosa es darle algo al enemigo.
y que Dios nos ayude a entender la diferencia. Porque lo que el enemigo nos pida siempre va a ser para perjudicarnos, siempre va a ser para apartarnos de Dios, para hacernos caer, para vaciarnos. Y con nuestro aceite no se juega. Que en nuestra vida no nos falte eso, que nos falte otras cosas por avanzar, por cambiar. El camino es largo, pero que la abundancia del Señor en nuestras vidas, su espíritu, que eso no nos falte. Que no nos falte oídos para escucharlo y que no nos falte su palabra. A nosotros estar atentos a esa palabra, que no nos falte atención para escucharle y que no nos falte un corazón humilde y dispuesto a hacer su voluntad. No olvidemos que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Amén. Es por eso que las 5 prudentes entraron. Entraron por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miren lo que dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esa puerta estrecha que lleva a la vida algún día se cerrará. Y cuando eso pase, el arrepentimiento será demasiado tarde. Ellas le imploraron al Señor, le pidieron al Señor que abriera la puerta, pero ya era demasiado tarde. Y con eso podemos ver que el arrepentimiento no es cuando nosotros querramos, no. El arrepentimiento es cuando Dios quiere. Y Dios quiere eso ya. Él quiere que estemos a cuentas con Él ahora. Es por eso que la palabra dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y no olvidemos que Él sí sabe el día y la hora, ¿verdad? Amén. Él nos deja un consejo y terminamos con esta parábola y terminamos con este versículo también. Miren el consejo que nos da. Mateo 25:13 dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Eso va para nosotros también, su iglesia. Porque así como esas 5 prudentes se quedaron dormidas, cansadas de esperar, cansadas por lo que habían hecho en todo el día, así también nos puede pasar a nosotros. Así que no nos sentemos a esperar lo que sabemos que va a ocurrir. No dejemos que la espera nos canse. No dejemos que el sueño nos venza, porque algún día la iglesia se va a ir. Claro que sí, se va a ir, pero por ahora aún estamos aquí y aún hay mucho por hacer. Despertemos porque el mundo necesita ver a Sión. Necesita vernos, necesita saber quién es el Rey en Sión. Amén. Que no nos dé miedo decirlo, que no nos dé vergüenza anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza, porque son muchos los que están entrando por la puerta ancha y que lleva a la perdición. Son muchos los que están andando en ese camino, buscando, en ese camino incorrecto, buscando a Dios.
Son muchos los que están muriendo sin haber escuchado de Dios. Y ahora mismo hay niños creciendo en hogares sin Dios. Hay padres construyendo sus casas sin esa piedra angular, sin esa base principal. Hay personas en las cárceles que no saben dónde está Dios, que no saben a quién pedirle perdón. Hay ancianos que hoy necesitan conocer la verdad antes de que partan. Hay gente con sed, con hambre, gente en las calles que tienen necesidades que empiezan aquí y que son tan grandes que se pueden ver. Hay mucho por hacer, hay mucho por orar. Y tenemos que hacer, tenemos que despertar. Tenemos mucho por hacer. El mundo necesita vernos, necesita ver la belleza de Sion, necesita ver el resplandor de Dios, necesita saber que en nosotros esa promesa de Dios se cumplió. Necesitamos avanzar y que no nos dé vergüenza hacer su voluntad. Amén. Que nosotros seamos, hermanos, que nosotros seamos la mejor alabanza y la mejor adoración que el Señor pueda recibir. Que eso salga de aquí. ¿Amén? Hermanos, Dios los bendiga.